Y ordene la justicia. Está aquí con nosotros Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Bueno, primero preguntate qué está pasando, Sergio, ¿qué se sabe? Bueno, obviamente que es de público conocimiento. Cuando empezamos a tomar contacto con lo que estaba pasando, reaccionamos muy rápido, pusimos todos los mecanismos de inteligencia criminal y por sobre todas las cosas una actuación muy rápida del fiscal Germán Martínez que nos permitió ya temprano a la mañana empezar a localizar y encontrar 500 dosis de una droga que era exactamente el mismo envoltorio, la misma forma. O sea, que hay 500 dosis. Sí, a la mañana y a la tarde. Esa la identificaron como la droga venenosa. A simple vista es la misma droga, ¿no? El mismo envoltorio. Y después a la tarde... ¿Está en una sola villa o ya la detectaron en diferentes villas? Y ya detectamos 5.000 dosis en otra, pero en una jurisdicción más o menos cerca. Y eso... Porque todos estamos mirando San Martín. A lo mejor no lo puedas decir vos, pero nosotros lo podemos decir. Todos estamos mirando la villa de San Martín. Es toda esa zona, ¿no? La zona que se comercializa esta droga, que no es una droga de máxima pureza. Obviamente que la droga de máxima pureza es tan... mortal cuando hay sobredosis, ¿no? Cuanto más pura, más casos de muerte por sobredosis hay, pero este tipo de comercialización es por lo general en esa zona. ¿Cuál es la lógica de cortar cocaína con un opioide, tal como dice la alerta, y como nosotros, sin saberlo, decíamos esto tiene que ser fentanilo, como está pasando en Estados Unidos, que hay infinidad de casos? ¿Es una lógica económica? ¿Es un sabotaje? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿qué es el opioide? El opioide es el analgésico más fuerte que existe en la industria farmacológica. El más conocido es la morfina, por eso siempre ven que en las películas de guerra, cuando un soldado es herido, lo primero que se le hace es colocar morfina, porque a veces el dolor es tan fuerte que se produce un shock y se muere del dolor, no porque se desangró, sino por lo que genera el colapso nervioso. El dolor. Entonces, los opioides son drogas que actúan como sedación y ese producto de la sedación genera un estado de placer. Entonces, hay un concepto equivocado. Muchas veces se cree que con el fentanilo se estira la droga. Lo que se hace con el fentanilo es agregarle otra propiedad de sentir placer a la hora de consumir. O sea que ya sería una nueva droga, una mezcla de cocaína y fentanilo. En realidad, primero, es una nueva droga. Primero, no sabemos qué droga es porque los resultados de laboratorio todavía no están. Entendemos Pero el comunicado dice es un opioide. Entendemos que es un opioide de manera indirecta. ¿Por qué? Porque por los síntomas. Los medicamentos. Porque el medicamentos. antídoto, Claro. el opioide actúa sobre un receptor opiáceo. El antídoto que se usa, como si fuera un antídoto, es la naloxona. Por lo tanto, si al administrar naloxona el paciente mejora, indefectiblemente quiere decir que actúa sobre los receptores opioides. Así que entendemos que es un opioide. Ahora, por ahí es un fentanilo que estaba vencido, que estaba adulterado. ¿Que pusieron de más? Que no, por eso, o sea, la hipótesis de guerra narco todavía me parece media... o sea, muy precoz. Es mala praxis en la cocina, más que un ajuste de cuentas o un sabotaje narco. Mire, yo de la gran experiencia que tengo escuchando permanentemente, bueno, usted también, usted es un especialista en esto, siempre escucha... Laburo nomás. Siempre escucha cómo utilizan al consumidor como un conejito de India. Entonces dicen, bueno, hoy a ver, le vamos a poner un poquito más de esto, porque... Esta droga que estamos viendo acá, por su característica, es una droga consumida por adictos que tienen mucho síndrome de abstinencia. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hoy el pasillo de entrada al búnker tenía 150 metros y en el camino ya uno veía los sobrecitos en el piso. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona está con ese síndrome tan de abstinencia, que ahí, que compra y ya lo rompe y lo ingiere. O sea, de manera ahora que dijiste no social, digamos. Ahora que dijiste abstinencia me hiciste pensar en otra cosa. Porque si es cocaína con una droga como es un opioide que genera abstinencia, genera que multipliques las compras.
Bueno, están metiendo algo que va a ser mucho más adictivo. En realidad, el problema de las drogas es la abstinencia, no una droga. Está bien, El abuso es justamente. pero una cosa es la cocaína y otra cosa es el paco o la pasta base, que una genera más mismo. adicción que la otra. A ver, es lo mismo. Lo que pasa es que hay una suerte de pensar que son drogas distintas, ¿no? La base es la cocaína. Lo que pasa es que tiene como. Una se aspira, necesita ser liposoluble para atravesar las membranas nasales, el epitelio nasal, entonces se le hace un tratamiento de clorhidrato. En cambio, la pasta base no tiene ese tratamiento de clorhidrato, por lo tanto es más barato, se fuma y además, ¿qué pasa? Como el efecto es mucho más rápido, porque por la vía respiratoria alcanza niveles muy rápidos de picos a nivel cerebral, genera mucha sensación de bienestar, pero ese pico es tan rápido que decae rápidamente. Por eso tiene que volver a comprar. Y esa caída abrupta de concentraciones a nivel cerebral es lo que produce cada vez más adicción. El dato de si están probando con nuevas sustancias, ¿lo están siguiendo? Sí, claro. Lo que pasa... Me da vergüenza ante un periodista tan especializado en este tema. Usted sabe que una investigación de narcotráfico nos lleva menos de 6, 7, 8 meses. Lo sabe. Y bueno, y a veces hay que estar arriba de las investigaciones. ¿Es posible que ya haya cocinas de fentanilo aquí en Argentina? El fentanilo es un opioide. Usted tiene dos tipos de opioides. Los naturales, como la morfina, o los sintéticos, como el fentanilo. Es muy... el fentanilo, hacerlo de manera casera es muy difícil, nada es imposible. Obviamente... En México se hace. Por eso, necesita una preparación, por lo menos no cualquiera lo puede hacer, tiene que ser una persona especializada. Un cocinero especializado. Por eso, y además acá es la preocupación, ¿no? Todos estamos pensando siempre cocaína, marihuana, cocaína, marihuana, cocaína, marihuana. No, eso es el pasado. Y no estamos viendo el problema que tenemos con las drogas sintéticas, porque el gran problema, el gran desafío es la droga sintética. Es cocaína mezclada con una droga sintética. ¿Y por qué es un problema? Porque la cocaína, la marihuana, todas las que son drogas naturales, la fórmula es milenaria. La fórmula de la cocaína es la misma que utilizaban los habitantes del antiplano cuando mascaban coca. Eso no cambia nunca. Por lo tanto, usted legisla, esta fórmula está prohibida y no cambia. Ahora, en las drogas sintéticas, primero tiene que detectar la droga. Lleva su tiempo. Hacer la legislación. Cuando usted la legisla y la pone dentro de las drogas prohibidas... Bueno, pasó con la efedrina, acuérdate. Lo ponen en las drogas prohibidas, automáticamente le cambia una molécula y ya es otra droga. No es la misma droga. Por eso tal vez esto sea algo parecido al fentanilo, que es legal además. Por ejemplo, el agua. El agua, la fórmula es H2O, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Ahora, si usted le pone una molécula más de oxígeno, en vez de ser agua común, es agua de peróxido. Son dos cosas distintas. Bueno, el gran desafío de las drogas sintéticas es cómo la legislación se anticipa a la creación. Es imposible. Entonces, eso genera que las drogas sintéticas siempre estén en un limbo entre lo no prohibido. Todos... fuentes que uno tiene dicen que hay un recrudecimiento de la guerra entre las grandes bandas narcos de San Martín. ¿Ustedes tienen la misma información? Sí, bueno, eso no es una... Lo de estos meses. Eso no es una excepción, es la regla. Usted sabe que el fenómeno del narcotráfico, una de sus características es la violencia. Y la violencia es producto de la competencia territorial. Eso es el gran problema, fíjese lo que pero es San Martín México. es un lugar particularmente... San Martín es un lugar donde... Está el Rengo Pacheco preso, pero está la gente afuera, está el hijo de Mameluco... Lo pusimos nosotros preso, ¿no? Después de muchos años que nadie lo encontraba. Sí. Ahora, ¿y usted ve la sombra, Sergio, ¿Cómo? Digo, ¿ve la sombra de esas bandas o son nuevas bandas que crecieron porque esos líderes que nosotros estamos nombrando está preso? El fenómeno del narcotráfico responde a un fenómeno de la física. Para la física los vacíos no existen. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio y un espacio cedido es un espacio ocupado. Si yo saco esta botella de acá,
automáticamente hay una masa de aire que ocupa ese lugar. En el narcotráfico pasa lo mismo. Usted detiene una banda, aparece la otra a ocupar automáticamente ese lugar. Por eso es un fenómeno que se merece una discusión a lo largo y a lo ancho del planeta, porque ha fracasado. Pero están las críticas a la protección policial. ¿Cómo? Están las críticas que saltan todo el tiempo a la protección policial. Pero sí, claro, por supuesto, porque otro de los fenómenos junto con la violencia es la corrupción. El fenómeno... Plata. ¿Cómo? La plata que tiene para... La corrupción, a ver, una marca de cigarrillos, ¿cómo promociona sus cigarrillos? Es un producto legal y hace marketing, publicidad. Usted no puede hacer publicidad de un elemento ilícito, por lo tanto, la manera de marketing de un elemento ilícito es la corrupción permanente. Corrupción, 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 policía, justicia, periodismo, lo que toca, corrompe. Por eso, me habrá escuchado desde hace muchos años decir que este paradigma, esta manera de afrontar el flagelo del narcotráfico ha fracasado en el mundo. No tiene que ver con el gobierno ni con el gobierno de Macri, en los diferentes gobiernos, algunos mejoran un poquito, otros mienten, otros hacen marketing, pero lo concreto es que fracasó en el mundo. No hay en todo el mundo un solo modelo de cómo confrontar el narcotráfico con resultados positivos. Por eso es imperioso discutir un nuevo paradigma, y ese paradigma tiene que ser global, porque si no pasan fenómenos de mucha simetría como tenemos en Uruguay. Usted de un lado del río Uruguay tiene prohibición de comercialización de marihuana y del otro lado tiene permitido. Y eso genera un negocio fronterizo que en vez de generar una mejoría, genera una profundización del problema. Pero la Argentina está preparada, digo, para eso. Porque nosotros hablamos muchos casos de violencia, de robo, y decimos, estaban bajo los efectos de la droga. Si llegamos a abrir como Uruguay, que creo que va ahí, ¿va a pasar sí, yo creo que Uruguay... peor, A mí me parece que tiene que ver con, hay mucha diferencia entre el cannabis y la cocaína, ¿no? Por eso digo. Sí, es para discutir mucho tiempo eso, ¿no? Lo que pasa es que Uruguay, a mi entender, avanzó por un camino y se quedó a medio camino. Me parece que no podemos hacer... porque estamos confundiendo dos fenómenos que todavía le cuesta mucho a la sociedad entender. Una cosa es el narcotráfico y otra cosa es el consumo. Son dos cosas distintas, totalmente distintas, que a veces, no siempre, a veces tienen un denominador común, que es la aparición de drogas ilícitas. Fíjese, los países que más estadísticas tienen confiables al respecto a esto, el problema del consumo son con las drogas legales, fundamentalmente, más que con las ilegales. Por lo acá tanto... También, acá el principal problema sigue siendo el alcohol. Bueno, eso, obviamente, eso es lo que genera más accidentes de tránsito. A ver, ¿qué pasó en Estados Unidos? Usted toca el alcohol. ¿Qué pasó en Estados Unidos en la década del 30? En la década del 30, en Estados Unidos, por los mismos efectos que producía el alcohol, que nosotros las comparamos con la droga, Estados Unidos enmendó su constitución y prohibió no solamente el consumo de alcohol, sino la fabricación, la distribución, toda la cadena. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Aumentó el consumo de alcohol y se vendió alcohol de baja calidad y se morían intoxicados. Aumentó el consumo de alcohol. Se moría la gente por los alambiques clandestinos que producían cualquier cosa. Fueron los 10 años de mayor corrupción de la historia de Estados Unidos. Nació la mafia y los años más violentos. Fíjese que es exactamente lo mismo que pasa con el narcotráfico. ¿Qué hizo Estados Unidos? Después de 10 años. Legalizó. Volvió a legalizar el alcohol. O sea, acá no se... Cuando vuelve a legalizar el alcohol, no piensa si el alcohol hace bien o hace mal. Piensa que la comercialización ilegal del alcohol le trajo corrupción, le trajo violencia, destruyó todo el tejido social. Fíjese en las villas donde trabajamos permanentemente allanando búnker. La mano de obra que se utiliza son todos menores. Esos menores ganan 4, 5, 6 veces más que sus padres que trabajan en un trabajo formal. Y eso destruye y además la otra cosa que se ve y que me parece que debería haber un toque de atención es, fíjate, los consumidores. Una sola noche de circulación de esta cocaína y la mayoría de las personas que se terminan muriendo, que están internados, son varones trabajadores. No le saquemos, no pensemos solamente en cocaína. Mire, yo le voy a dar un dato... Esta cocaína, digo. Yo le voy a dar un dato de la vida real.
de conversaciones con chicos de 17, 18 años. Te habla con un chico de 17 años en las escuelas, la gran mayoría no se fuma tabaco, se fuma marihuana. Pero la gran mayoría, cuarto, quinto año, marihuana. Sin tomar conciencia del peligro del tabaco. Y muchas veces se esconden esas verdades, ¿no? Y es la verdad, no podemos esconder la verdad, por eso nos va como nos va. No en la Argentina, en el mundo y por sobre todas las cosas con ese paradigma. Usted me preguntaba si es capaz el mundo de discutir eso. Mire, hace 30 años en la Argentina parecía imposible que se discutiera la ley de divorcio. Era imposible. Y sin embargo, maduró la sociedad, se discutió, se aprobó la ley de divorcio. Hace 10 años, pensar en la interrupción voluntaria del embarazo era un tema que parecía inabordable en una Argentina como la nuestra. Y sin embargo, la sociedad tomó conciencia, se asumió la responsabilidad de discutirlo, se discutió, le gustará, no le gustará, pero se aprobó una ley. Bueno, sí, yo creo que... se aprobó una ley y además no pasó nada grave. Yo creo que es el momento de empezar a discutir nuevos paradigmas de abordaje de la problemática del narcotráfico, porque el gran problema del narcotráfico, vuelvo a repetir, esa violencia que vemos en Brasil, que vemos en México. No, mire. vimos ayer un video peleándose en un territorio en Villa Cuba, en Lanús, y termina baleado un chiquito de 5 años. Por eso, una chiquita de 12 años lavando platos en Rosario, le viene una bala por una bata y la mata. Por eso le digo, siempre que hablamos de narcotráfico, no hay que pensar, porque todos piensan narcotráfico, asocian con droga, Claro. no asocian con violencia, no asocian con corrupción, no asocian con esa destrucción del tejido social, porque donde hay un búnker, créame que alrededor de ese búnker se destruye esa contención y se destruye social. hasta los valores. Por eso. Porque el que manda, el pibe quiere ser como el narco, porque es el que viste mejor y que mire, gana más plata. soldadito, ¿por qué querés ser los soldaditos? No solamente eso, fíjese, un chico que a los 14 años lo es captado, porque Claro. ¿por qué funcionan en las villas? Porque hay un error de concepto, pensar que la venta de droga está asociada con la pobreza. Se vende en la villa, no por la pobreza, se vende en la villa porque son lugares totalmente inaccesibles. Claro, por su geografía. Porque las casas no tienen título. Entonces, se puede escapar. son todos pasillos, son tan inaccesibles, Que si no los que conocen. además se genera toda una red de alarmas tempranas. Está bien, pero hay que darse una discusión política para urbanizar las villas, porque si no, no hay futuro, no hay gobernabilidad, eso no Sergio. sea. Pero yo creo que hay que darse una discusión política con respecto a cambiar este paradigma de manera definitiva en la lucha contra el narcotráfico. Esa red de alarma temprana no tiene que ver solamente con la presencia de la policía. Esa red de alarma temprana tiene que ver justamente con la disputa territorial de las diferentes bandas. Entonces, un búnker emplea 20, 30 chicos menores que están en un perímetro de 4 o 5 cuadras atentos a cualquier anormalidad que sucede en el barrio. Ese chico gana... Bueno, por eso hoy cuando ustedes entran al búnker no encuentran nada, porque ya habían avisado y se habían ido todos. Ese chico que Gana lo mismo que el policía. Que gana 5 o 6 veces más que el padre, que se levanta a las 5 de la mañana, se toma 2 colectivos, viaja 1 hora y media apretado, trabaja a destajo durante 8 horas. Cuando puede, si no tiene que salir a cartonear. Cuando vuelve, ese chico dice, pero si mi papá después de tanto sacrificio, yo haciendo esto gano 5 veces más. Claro. Cuando cumpla 18 años, ¿usted cree que ese chico va a ir a buscar trabajo o va a quedar en una relación sin retorno con el delito? Bueno, estas son las cosas que tenemos que analizar a la hora de hablar de narcotráfico. Sergio, gracias por venir. Por favor.